Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Un gusto saludarlos nuevamente a todos mis hermanos, ¿verdad? De todas las iglesias, así como a todos los hermanos que se conectan a este canal. Un abrazo a todos mis hermanos allá en Morelos, San Mateo, en Oaxaca. Dios sea con ustedes, ¿verdad? Y pues que en este día domingo el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a considerar la palabra de Dios en este día, y para ello quiero invitarles, con el Señor, para que hablamos la palabra de Dios allá en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, su capítulo número 22. Amén, hermanos. Con el Dios. San Lucas capítulo 22, versículos 39, con el Dios, al versículo número 43. Amén. Gloria a Dios. Y quiero pedir para que abramos la palabra de Dios. Aleluya. Al 43. Dice la palabra de Dios. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. El último versículo dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Vamos a orar a Dios en este día para pedirle que el Señor nos dé de su guianza y su dirección para poder considerar la palabra de Dios el día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor, gloria al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día domingo, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque en todo momento, Señor, tú has estado con cada uno de tus hijos. Por tu gracia bendita estamos en pie, Señor, y por ello te alabamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, hoy en día te pedimos por tu grande misericordia, que tú nos guíes, que tú nos des de tu fortaleza y de tu gracia, Señor, en momentos y circunstancias difíciles por las cuales hoy en día muchos de tus hijos están atravesando. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vengas a intervenir y a darnos de tu gracia y fortaleza. Señor, usa mis labios para poder transmitir tu mensaje, Señor, que tú me has dado, y de esta manera también para que tu iglesia en general y todo tu pueblo, así como los oyentes que aún no te conozcan o que están pasando por alguna circunstancia difícil, vengan a tu conocimiento y crean en ti, y tú les des de tu gracia. Confiamos en que tú vas a ser así, te damos gracias y en tus manos lo depositamos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias le damos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en medio de una circunstancia tan difícil en la que hoy todavía nuestro país está pasando, nuestra ciudad está pasando todavía por circunstancias de este COVID, pues gracias a Dios le damos que usted se encuentra, ¿verdad?, bien de salud. Dele gracias a Dios, dele honra al Señor. Pero de esa forma también, hermanos, déjeme decirle que en el pueblo del Señor, en el contexto general de la iglesia de Cristo, ha habido muchos hermanos que desafortunadamente han perdido a un ser querido. Algunos hermanos se nos han adelantado, están con el Señor. Otros más, desafortunadamente, ¿verdad?, se encuentran batallando en este momento ante esa circunstancia de esta enfermedad. Solamente la grande misericordia de Dios es la que puede ayudarnos para poder salir adelante y poder ser victoriosos. Sabemos que en Cristo Jesús somos victoriosos. Y cuando nos referimos a la victoria en Cristo, no quiere decir que si estamos enfermos, que forzosamente Dios va a actuar para que seamos sanos. A veces Dios permite otras cosas, pero nos da la victoria para que de esta manera nuestra vida espiritual se mantenga en Cristo Jesús. Amén.
Y justamente el día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema en el cual, ¿verdad? En medio de estas circunstancias, muchos hermanos necesitan de la fortaleza de Dios. Muchos hijos de Dios en su familia, usted mismo, hermano, necesita de la fortaleza de Dios. Ante un clima tan difícil, en una circunstancia tan difícil, necesitamos de la fortaleza de Dios. Y déjeme, hoy vamos a contemplar la palabra de Dios, que usted no está solo, mis hermanos. Y ante cualquier circunstancia, déjeme comentarle, y vamos a ver hoy, que como usted, mi hermano, mi hermana, muchos hijos de Dios, muchos siervos de Dios han pasado por circunstancias difíciles y que han tenido que rogarle a Dios que Él tenga misericordia, a punto justamente de poder desistir de Dios, pero han estado ahí. ¿Y qué es lo que han hecho? Es clamar a Cristo Jesús, clamar a Dios Todopoderoso. Y el gran ejemplo lo tenemos hoy justamente en la vida propiamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esa que es nuestro ejemplo, ahí tenemos propiamente cómo nuestro mismo Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, al venir a esta tierra, cómo Él tuvo que enfrentar esta circunstancia que muchos de ustedes, que muchos de nosotros hemos atravesado y que tenemos que salir victoriosos. Pero hay una clave: pedirle a Dios. Es el apóstol San Lucas, ¿verdad?, que nos da información más precisa, que de alguna manera viene a añadir o a complementar la información que los discípulos del Señor, como Mateo, como San Marcos, como San Juan, que estuvieron juntamente con el Señor Jesucristo, que recibieron las enseñanzas directas de Jesús, ¿verdad? Y que en sus evangelios no nos dan más información. San Lucas viene a recopilar justamente toda esta información, ¿verdad? Muchos años después, ¿verdad?, viene él a recopilar esta información de lo que algunos de sus discípulos, ¿verdad?, no pudieron externar en cada una de las epístolas. San Lucas es un siervo de Dios que juntamente con San Pablo, ¿verdad?, tuvieron que salir adelante predicando el evangelio a los gentiles. Y dice el capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas de la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, vemos como muchos años después, ¿verdad?, lo que hizo San Lucas fue tratar de poner orden y proporcionarnos mayor información al respecto acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjenme hacer una pausa momentáneamente. A ver si por aquí tengo un poquito de papel sanitario. Por favor. Bueno, vamos a continuar con la ley del Señor. Entonces, nos da San Lucas esta parte esencial acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos claramente ahí donde acabamos de leer que el Señor Jesucristo, siendo Dios, Él no, ¿verdad?, Él no se igualó a Dios y se hizo a sí mismo hombre para venir a esta tierra a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Él sabía que en esencia, ¿verdad?, Él tenía que atravesar por una circunstancia muy difícil, que era ir a la cruz de Calvario. Siendo Dios, conocía perfectamente lo que iba a suceder. Y ante esas circunstancias, ¿verdad?, Él, siendo humano, teniendo una naturaleza humana, Él sintió la carga
de lo que tenía que suceder, de lo que tenía que atravesar. Él lo sabía perfectamente y ante eso, él mismo sentía el peso, la gran responsabilidad y que aún así de todas esas circunstancias, él sintió no poder pasar por esa prueba. Sintió que lo que estaba pasando, lo que iba a suceder, era una circunstancia muy difícil y sabía perfectamente que como humano era muy complicado, muy difícil salir adelante. Por esa razón, vemos que él, como lo hacía constantemente, salía a orar, como lo solía hacer, dice aquí, al Monte de los Olivos. Se dirige no tan solo, no de manera solitaria, sino con algunos de sus discípulos, fue a este monte, ¿verdad?, de los Olivos, a orar a Dios. Dice que cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Y dice que él se arrodilló ante Dios, oró a Dios, fíjense, oró y le pidió, y con unas palabras tan concretas le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, bien, Padre, puedes hacer que esta copa yo no la pueda beber, que yo no pase por esas circunstancias por las cuales estoy a punto de pasar, que era justamente ser llevado, ¿verdad?, ante los sacerdotes, ante los romanos, los soldados romanos, para ser enjuiciado de algo que no tenía nada de culpa nuestro Señor Jesucristo, pero que tenía que pasar para que esto se cumpliese la palabra de Dios. Y dice que él sintió todo eso y se lo pidió a Dios, se lo clamó, le dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que en ese momento, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla. ¿Qué hizo ese ángel? El momento que nuestro Señor Jesucristo oró a Dios, inmediatamente el ángel vino a darle fortaleza. Y una vez que estando en fortaleza, dice, llorando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Más intensamente, o sea, cuando ya el ángel le había fortalecido, dice, estando ya en agonía, en una circunstancia muy difícil, dice, oraba más intensamente. ¿Qué hizo? Le gimió a Dios, le gimió al Padre, le clamó intensamente, y dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Era tanta la circunstancia, la presión por la cual él tenía que pasar. Y esto viene, hermano, porque a veces en la vida del cristiano pasa mucho de que nos viene alguna circunstancia difícil en nuestra vida y nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estas circunstancias? Y bueno, el claro ejemplo de Cristo Jesús nos está diciendo que lo que tenemos que hacer ante esas circunstancias es ir ante las plantas de Dios, orar a Dios, clamarle a Dios, pedirle que Él nos dé la fortaleza, que Él nos dé de su misericordia, y ante eso el Señor vendrá a darnos de su gracia, de su poder, de su fortaleza. ¿Usted cree que el Señor no conoce nuestra vida? Él la conoce perfectamente, hermanos. La conoce perfectamente. Sabe exactamente lo que estamos pasando, lo que usted está pasando. Sabe exactamente las circunstancias, el dolor, la situación por la cual su familia, usted misma está pasando. Y solo el Señor Jesucristo, solo Dios es el único que puede dar la fortaleza. El único que puede darle la salida para que usted sea victorioso en medio de esta circunstancia.
podemos hablar de muchas circunstancias por las cuales puede usted atravesar. Vamos a ver una parte escritural de un gran siervo de Dios que hasta cierto momento, ¿verdad?, tuvo que clamarle a Dios y tuvo que reclamarle inclusive a Dios y pedirle inclusive la muerte. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Números con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Números, en su capítulo número 11, con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a unos versículos primeramente. Dice Números 11:11. Dice de la siguiente manera. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciéndonos, danos carne que comamos? Vean, hasta ahí en este momento. ¿Quién era Moisés? Un gran siervo de Dios, hermano. Un hombre usado en las manos de Dios, de las cuales Dios dispuso de este varón desde que estaba en el vientre de su madre. Dios dispuso de este hombre para que cuando él naciera, cuando él creciera, él fuera ese instrumento útil para el Señor, para rescatar a ese pueblo de la esclavitud en la que vivía. Dios había escuchado ya el clamor de aquel pueblo que estaba en esclavitud, lo había escuchado. Y fue hasta esos tiempos, ¿verdad?, cuando Dios dispuso de la vida de Moisés para usarlo, para que fuese el instrumento, para ir ante Faraón y hacerle saber a Faraón quién era Dios, y de esta forma también para que dejara libre al pueblo de Israel. Moisés fue usado en las manos de Dios, hermanos. Porque a pesar de todas las cosas, cuando él fue llamado allá en el desierto para servir a Dios, mismo Moisés decía, Señor, pero si yo soy tartamudo, ¿cómo podría acercarme a Faraón? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Cómo le voy a hablar a Faraón? Dios le dijo, ¿verdad? Yo estaré contigo. Yo estaré ahí contigo. Entonces, hermanos, vemos cómo en muchas ocasiones, cómo Dios muestra su poder a través de sus hijos. Y lo muestra para que las demás personas vean las grandezas de Dios. No sabemos las circunstancias en las que a veces atravesamos, pero de alguna manera entendemos que hoy que conocemos a Dios, todo eso que acontece es para que el nombre del Señor sea glorificado y para que la gente vea las grandezas de Dios en nuestras vidas. Moisés, hermanos, con la ayuda de Dios, pudo libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y estando en el desierto, nos vemos claramente cómo inclusive cuando el ejército egipcio seguía al pueblo de Israel, cómo Dios, ¿verdad?, en la mano de Moisés, cómo Dios manifiesta su poder para que la gente viera y conociera por las obras de Dios, por los hechos, con sus ojos vieran las maravillas de Dios, de cómo Dios abrió el mar para que el pueblo transitara en tierra. Y aún así, mucha de esa gente no creía a Dios, no se sujetaba a Dios.
Era un pueblo duro. La palabra de Dios enseña, ¿verdad?, que era un pueblo duro de servicio, un pueblo rebelde. Y justamente ante esas circunstancias, Moisés, cansado de tener un pueblo desobediente, un pueblo que en lugar de que glorificara a Dios por ver las maravillas de Dios mismo en sus vidas, le criticaban a Dios. Y, ¿verdad? Dios ya había provisto para ellos, ¿verdad?, alimentación. Y como el pueblo de Israel, ¿verdad?, vuelve a pedir, ¿verdad?, carne. Vuelve a pedir, ¿verdad?, que Dios o que Moisés le diera de alimento. Y Moisés en esto, en el desierto, ¿verdad?, llega un punto en que en medio de desesperación, él se siente solo y no poder y le dice: Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Le exige a Dios, le reclama a Dios y le dice: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? O sea, ¿por qué yo no he hallado gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. No he hallado gracia porque toda esta carga de este pueblo, todo lo que el pueblo ha hecho, toda esa carga, toda exigencia, viene a mí. Y yo ya no puedo. Dice, y le reclama a Dios y le dice: ¿concebí yo este pueblo? ¿Yo lo concebí? ¿Lo engendré yo? Vean cómo clama, cómo Moisés le reclama a Dios. Si yo lo concebí para que tú me digas: llévalo a tu seno, llévalo en tu seno como lleva a la mujer que cría el que mama, hasta la tierra de la cual juraste a tus padres. Todo eso, Moisés, en medio de su desesperación, en medio de ya una frustración, ya de no poder, le reclama a Dios. Le reclama y le dice: yo no procreé este pueblo. Y tú me dices: llévalo, ¿verdad? Llévalo a la tierra a la cual juraste a tus padres. Y luego, ¿verdad?, con la exigencia del pueblo de comer carne, le dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? El pueblo me exige carne, quieren comer carne. ¿De dónde, Señor? Yo voy a darles carne aquí en el desierto. Porque lloran a mí y diciendo: danos carne que comamos. La angustia de Moisés, hermanos, no era mayor a la angustia que sentía el Señor Jesucristo. No era mayor. Sin embargo, era una carga muy pesada que Moisés estaba llevando en esos momentos. Y algo que le cuenta favorablemente a Moisés fue sincerarse con Dios. No quedarse con esa angustia y decir: hasta aquí no. Le comentó a Dios y le dijo las cosas. Le reclamó a Dios, pero algo bien concreto que le dijo, ¿verdad? El versículo 14 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. No puedo yo solo soportar a todo ese pueblo que me es pesado en demasía. No puedo solo, Señor. Hasta aquí. Ya no puedo, Señor. ¿En cuántas ocasiones, mis hermanos, usted ha expresado estas palabras? Usted solo ha dicho a Dios: Señor, ya no puedo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué sucede todo esto, Señor? Ya no puedo, Señor. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a caer? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo, Señor, veremos tu misericordia en nuestra vida? ¿Hasta cuándo, Señor? Hoy en día, hermanos,
Pensábamos que esta enfermedad no podía llegar a familias cercanas. Desafortunadamente, esta enfermedad ha llegado a hermanos en la iglesia, de las iglesias, hermanos muy cercanos. Y por un lado, hermanos, gracias le damos a Dios, gloria a Dios que los hermanos están con Dios. Amén. Eso es lo que nos llena de gozo. Humanamente entristece a la familia. Humanamente angustia, duele. ¿Por qué? Porque son hermanos que ya no los veremos en esta tierra. Son hermanos que a lo mejor usted convivió con ellos, su familia, son parte de usted misma. ¿Y quién no los tendrá en esta tierra? Algunos más hermanos en ese momento dirán, hermano, hermana, tengo la enfermedad, estoy contagiado de ese COVID, tengo algún otro problema y no puedo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Algunos más dicen, prefiero morir. Ya acabar con toda esta circunstancia. Económicamente a lo mejor no tengo dinero, ya no sé qué hacer y no sé ni por dónde. Fíjese lo que dijo Moisés a Dios. Dice el 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Si he hallado gracia en tus ojos, Dios, mira, dame la muerte, quítame la vida, pero que yo no vea mal. Yo no vea mi mal en mí mismo. No, quítame la vida, Señor. Vea cuánto era tanta la presión de parte de Moisés, que él mismo le pide a Dios que le quite la vida. ¿Cuántos en estas circunstancias difíciles han estado por momentos difíciles y que pues, le han pedido a Dios, Señor, hasta aquí ya se acabó todo? Dios inmediatamente entendiendo esa circunstancia, hermanos, así como cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Digo, ninguna situación que la que estemos pasando, como la que pasó Moisés, se compara con la situación tan fuerte y tan difícil que pasó nuestro Señor Jesucristo. Ninguna. Pero algo sí, todos hemos experimentado y Dios tiene misericordia de nosotros. El Señor Jesucristo, después de que clamó al Padre, dice que vino un ángel para fortalecerlo. Y cuando lo fortaleció, entonces, ¿qué hizo el Señor? Más oró y le pidió a Dios y le gimió a Dios. Dios lo fortaleció. Veamos qué hizo Dios con Moisés. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones. Dios entendía y comprendía las circunstancias de Moisés y dijo, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Tráelos, esperen ahí contigo, porque yo descenderé y habitaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga de este pueblo y no la llevarás tú solo. Les dio una ordenanza a Dios. Escuchó y dijo Dios, ok, muy bien Moisés, junta a todos los ancianos de la familia de Israel, júntalos. Reúne a todos esos varones ancianos y tráelos a los principales y tráelos a la puerta del tabernáculo. Ahí tráelos, ahí reúnelos. Reúnelos y esperen ahí contigo. Ahí. Era una ordenanza sencilla que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Reúnelos, solamente reúnelos, yo estaré ahí con ellos, ahí estaré. Yo ahí voy a descender. A veces Dios nos pide, ¿sabes qué? Reúnete.
Ve a la casa de Dios, pídele a Dios en oración, entrega tu vida a Dios, reconócele a Dios en tu vida. Reconócete ante Dios. Reconoce tus faltas. En medio de las circunstancias que estás, reconócete ante Dios que tú eres, ¿verdad?, pecador y que necesitas de la ayuda de Dios. Reconócete. Reúnete ahí. Junta a los que tú necesitas de tu familia, reúnelos. Ahí descenderé, dice el Señor. Y a veces eso no podemos hacer, mis hermanos. A veces esa circunstancia no lo podemos hacer. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Moisés obedeció al mandato de Dios, a la ordenanza de Dios, obedeció Moisés. Y dice que juntó a todos los ancianos, como Dios le había dicho, ¿verdad? Ahí los sentó. Entonces dice, el 25, versículo 25 dice, entonces Jehová descendió de la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Empezaron a profetizar todos los ancianos, porque el Espíritu Santo de Dios había descendido ahí, estaba con ellos. Era una manifestación directa de Dios, de que Dios estaba con ellos para fortalecerlos. Dice que no cesaran. No cesaron de estar profetizando a Dios. ¿Qué quiere decir? Estaban glorificando a Dios, estaban alabando a Dios y no cesaron de alabar a Dios. Empezaron a glorificar a Dios. Imagínense ese momento donde todos estaban dándole la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Estaban siendo fortalecidos. Moisés, al ver todo esto, hermanos, su corazón se llenó de gozo, ¿verdad? Lleno de alegría, porque Dios se había manifestado en ellos y había tenido misericordia, ¿verdad? Y había derramado de su poder. De lo alto había derramado Dios. Y es lo que Dios quiere hoy en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que usted, hermano, mi hermana, usted se llene de esa grande bendición de Dios. Que usted, ¿verdad?, se ponga en oración a Dios. Que usted le gima a Dios en esta circunstancia difícil por la que usted esté pasando. Usted le pida a Dios, le llene de su gracia y misericordia, ¿verdad? Y usted salga adelante. Vamos a ver lo que nos dice Daniel con la ayuda de Dios. El libro de Daniel, capítulo número 10, con la ayuda de Dios. Amén. Libro de Daniel, capítulo número 10, con la ayuda de Dios. 10, versículos 16 y 19. Amén. Libro de Daniel, capítulo 10, 16 y 19 dice así. Pero aquí uno semejante al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amén. La gran misericordia de Dios, ¿verdad? En esos momentos en la que Daniel pasaba por una circunstancia también difícil. Dios tuvo misericordia. Dice que Daniel inclusive, ¿verdad?, clamó a Dios y le pidió, Señor, ten piedad de mí. Dios tuvo que descender, ¿verdad?, y tocar los labios de Daniel para que él pudiese darse cuenta de que Dios estaba con él. A través de una visión, Dios se manifestó ahí, ¿verdad? Y aún en esa visión mismo, Daniel dice que en la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza ni siquiera
para poder platicar contigo. Le dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? ¿Cómo puedo? Porque no tengo fuerza, ya no tengo aliento, Señor, para platicar, inclusive ni siquiera para orar contigo, para poder estar en comunicación contigo, en comunión contigo. Dice, porque al instante me ha faltado la fuerza y no me queda aliento. Ya no tengo aliento. Dice la palabra es que en aquel, ¿verdad?, que tenía semejanza de hombre, vino nuevamente y tocó otra vez los labios de Daniel. ¿Y qué hizo? Le fortaleció. Lo fortaleció y le dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Aleluya. ¿Cuánto gloria a Dios, hermanos? Sí, esfuérzate, aliéntate. No temas. No temas. Mi paz está contigo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y mientras él me hablaba, dice, recobré las fuerzas y dije, ale mi Señor, porque me ha fortalecido. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Eso es lo que hoy necesitamos, la iglesia del Señor. Ser fortalecidos por Cristo Jesús. Pero tenemos que hacerlo pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Tenemos que decirle a Dios, apiádate de mí. Apiádate de las circunstancias a las cuales estoy pasando. Apiádate de las circunstancias en las cuales mi familia está pasando. Oye, hermanos, no es desconocimiento de Dios lo que usted está sucediendo, lo que usted está pasando. No. El Señor conoce perfectamente todas las cosas. Él conoce perfectamente lo que nos sucede, lo que acontece en nuestra vida, lo que necesita cada uno de nosotros. Amén. Él lo conoce perfectamente. Él sabe de verdad, de antes que nosotros le gimamos a Dios, Él sabe completamente que necesitamos su fortaleza, que necesitamos de su aliento, de su gracia, de su misericordia. Él lo sabe perfectamente, hermanos. Pero solo es cuestión de que nosotros le pidamos a Dios, le gimemos a Dios, le digamos, Señor, ten misericordia de mí, apiádate, lléname de tu misericordia, lléname de tu gracia, para poder salir adelante, para poder ser victorioso en tu santo nombre. Amén. Vamos a ver, con la ayuda por último, lo que dice Efesios 6:10, con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Efesios, con la ayuda de Dios, ¿verdad? 6, versículo 10. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las chanzas del diablo. Pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su Espíritu Santo con el Dios, hermanos. Amén. Hoy Dios quiere fortalecerlo. El Señor sabe perfectamente lo que usted necesita. El Señor conoce perfectamente de lo que usted en este momento está pasando en su vida, en su hogar. El Señor lo sabe, hermano. Pero Dios tiene poder y misericordia. Y quiere levantarlo. Y quiere ceñir su vida. Quiere restaurarlo. Quiere darle fuerzas el día de hoy al Señor. Y quiere bendecirlo. Y quiere que usted se levante como el águila y retome el vuelo nuevamente. Que una vez que ha pasado circunstancias, usted retoma el vuelo y sigue el camino de Dios. Es cierto que la circunstancia no es fácil. No es fácil, pero el Señor lo sabe. Él conoce perfectamente lo que nos acontece, porque Él ya lo vivió. Solo pídale a Dios que tenga misericordia de nosotros y que sea la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. A veces cuando tenemos algún familiar o cuando estamos enfermos de alguna circunstancia, solamente Él conoce lo que ha de acontecer. Por eso, dígale a Dios, exprésele a Dios, externele su necesidad a Dios, dígale lo que está pasando, externeselo y coménteselo a Dios. Y dígale, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Amén. En este día
quiero invitarle para que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y clamemos a Dios. Y le digamos: Señor, ten misericordia de mí. Apiádate de mi necesidad. Compadécete de mi circunstancia en la cual estoy pasando. Señor, ten piedad de mí, aleluya. Ten misericordia de mí. Ya no puedo solo, Señor. Ya no puedo. Dígaselo al Señor, hermano. Gímale a Dios, llórale a Dios, a Él. Doble sus rodillas y dígaselo al Señor. El Señor es fiel. Él es grande y poderoso. Y Él en este día, Él le va a responder y le va a fortalecer. Amén. Cierra sus ojos con el Señor y oremos al Señor con el Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial. En este momento, Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor Jesús, clamándote a ti que tengas misericordia de nosotros, Padre. Ten piedad, Señor. Tú conoces todas las cosas que nos acontecen, todas las cosas que en nuestra vida, a nuestro alrededor nos están sucediendo. Conoces todas las cosas, Señor. Mira, Padre Santo, cuántas necesidades. Algunos hermanos batallando con la enfermedad del COVID. Algunos otros se han adelantado. Algunos otros con problemas económicos, problemas de familia, problemas de toda índole, Señor. Y algunos dirán: Señor, basta, ya no más, ya no puedo, Señor, solo. Algunos quizá han pensado en quitarse la vida, Señor. Algunos otros más quizá han decidido y han optado por alejarse del camino, por ir en busca de otras cosas, por ya no continuar en tu camino. Señor, ante todas estas cosas te pido que tengas piedad, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que tú vengas a darle fortaleza. Aquel que ya no puede, aquel que ya no puede continuar en tu camino, que, Señor, necesita de tu mano. Aquel que, Señor, quizá en algún momento ha deseado mejor morir para ya no continuar sufriendo, viviendo estas circunstancias difíciles. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vengas y tengas piedad y misericordia, Señor. Ven, Padre Santo. Toma, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y examínala tú, Señor, el corazón de cada uno de ellos, y ven a darle fortaleza. Ven desciendo de lo alto, Señor, para fortalecer a cada uno conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Señor. Glorifícate por amor a tu nombre. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu misericordia, Padre Santo. Apiádate, Señor Jesús. Apiádate, mi Dios Todopoderoso. Y derrama de tu gracia, Señor. Obra maravillosamente. Señor, sana al enfermo. Sana al debilitado. Levanta al caído. Levántale, restáurale, Señor. Anímale tú, Señor. Y tráelo avante nuevamente para continuar en tu camino, Señor. Que nadie se aleje de ti, antes bien todos vengan a tu conocimiento de tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a tu iglesia. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Oh Padre Santo, te damos la gloria y la honra. Porque, Señor, en todo momento, Señor, tú te compadeces de nosotros. Te compadeces de nosotros, Señor, porque, Padre Santo, nos conoces perfectamente y sabes lo que nos sucede, Dios Todopoderoso. Por hoy te bendecimos, Jesús de Nazaret. Te pedimos que tengas piedad, tengas misericordia, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Derrama de tu gracia. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor. Y ante cualquier circunstancia que estén pasando, sé con ellos, Señor. Sé con ellos, Padre Santo. Sé con ellos, Señor Jesús. En tus manos lo dejamos, confiando de que tú eres con nosotros y que tu Espíritu Santo está a nuestro lado como un poderoso gigante. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias. Amén. Amén. Confía en el Señor, hermano. No se aleje del camino de Dios.
tómense de la mano de Dios, tómense de la palabra de Dios y busque a Jesús de Nazaret. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano, Dios lo guarde, el Señor sea con usted. Amén.